Salieron, digan lo que quieran decir, hagan lo que quieren decir, pero esta toma de posesión venezolana constitucional no la pudieron impedir, y es una gran victoria de la democracia venezolana, de la gente que quiere paz, estabilidad. Es una gran victoria venezolanista. Paz, paz, paz. No pudieron ni podrán. Bueno, Gabriel Juan era de esperar un discurso más o menos con estas características, un extracto de lo que dijo. Fue un discurso muy largo, ¿no? Pero se entendía que si asumía finalmente esto pasó, iba a estar un discurso orientado justamente a estas 3, 4 palabras, pudimos, dijo, básicamente, sí. ¿No? Sí, no querían, pero pudimos. O sea, enemigo, amigo-enemigo, sí, ¿no? Sí. Los enemigos de la democracia venezolana, podría haber dicho imperialismo también, y marcando diferencias, bueno, con todo lo que es la comunidad internacional que lo quiso impugnar, ¿no? Ahora, también se dio un momento, perdón, Gabriela, te dejo hablar, pero también en un momento después de jurar, se escucha un ruido y él dice, llegó Edmundo, digo, hasta bromear y decir que él estaba muy tranquilo por la situación. ¿Estaba tranquilo Maduro? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, que efectivamente estaba tranquilo y que lo que estaba aprovechando es la ventaja retórica que le da la oposición al haber prometido hacer algo que efectivamente era imposible de hacer. Porque además la oposición en este momento está en una situación de mucha fortaleza en cuanto a su apoyo en la opinión pública, lo demostró en votos el 28 de julio, pero el ciclo de movilización callejera está bastante en baja. Se vio en la poca participación que tuvieron los actos opositores en el día de ayer y que tuvieron también los actos oficialistas. O sea, la calle no fue protagonista en esto y efectivamente Maduro con su discurso, bueno, aprovecha esa ventaja retórica que la oposición de alguna manera le regaló, sobreofertando lo que iba a ser capaz de hacer el día de hoy. Bueno, muchas repercusiones de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en la jornada de hoy. Por ejemplo, la presidenta de México, esto decía. Nosotros nunca hemos estado a favor de la criminalización de la oposición política. No estamos de acuerdo con ello. Claro que respetamos evidentemente la soberanía de los pueblos. Bueno, ahí está, la presidenta de México no nombró a Venezuela, pero estaba hablando de Venezuela, lógicamente, así ¿no? es. Y es una postura interesante porque, recordemos, a ver, lo decíamos, no son los gobiernos que estaban en el Grupo de Lima los que están cuestionando hoy, o me refiero sobre todo a partidos o gobiernos de derecha, sino también gobiernos de centro-izquierda, como puede ser Gabriel Boric en Chile. Compartíamos ya las declaraciones, Brasil con Lula da Silva, Gustavo Petro en Colombia, y México con Andrés Manuel López Obrador, que al comienzo había sido un poquito más ambiguo después de las elecciones. Por eso, bueno, la postura de Sheinbaum llega en ese contexto en el que, bueno, acá los chicos lo contaban, ¿no? Un aislamiento que ahora pareciera ya solo ser, digamos, Cuba y Nicaragua, ¿no? Después del resto ninguno mandó ni reconoció la elección del 28 de julio. Tal cual. Bueno, Juan Gabriel, tercer mandato hasta 2031, seguramente muchos desafíos a futuro. Desde la política, ¿cómo creen que va a ser este nuevo gobierno de Maduro? Pensando en estos países pocos que lo apoyan y muchos que no lo apoyan. ¿De qué manera su política exterior a implementarse en este nuevo mandato, qué similitudes puede tener con la que estuvo implementándose hasta ahora? ¿O debería implementar otra política exterior a partir de una situación realmente particular, ¿no? Países que tal vez uno suponía que podían llegar a tal vez ni siquiera hablar o ser más ambiguos, como recién decía Leticia, fueron directamente, como ayer, por ejemplo, Boric de Chile, ¿no? Acusando a Maduro y al gobierno de Venezuela de una dictadura. Bueno, 6 años es un montón de tiempo. No, sí, claro. Pero al principio lo que vamos a ver, me parece, es una Venezuela más aislada, una Venezuela que no puede ni siquiera contar con socios cercanos en lo ideológico, como pueden ser Boric. Sí, claro. Entonces, más aislada, más agresiva. Yo también en los últimos meses noto una política exterior
también se ve, por ejemplo, con el caso del gendarme, ¿no? Es decir, dispuesta a dar pelea y a mostrar los dientes. Yo creo que vamos a ver eso. Después, muchas veces en política internacional prima el pragmatismo, ¿no? Es decir, el petróleo, intereses, lo que fuere, digo, también esas cosas pasan y todo se puede acomodar. Gabriel. Sí, me da la impresión de que efectivamente va a haber una política exterior donde, a pesar del aislamiento, van a arriesgar más. La detención del gendarme argentino tiene algún parecido de familia con lo que habitualmente hacen países como Rusia o Bielorrusia, de detener de manera un poco azarosa ciudadanos de otros países para jugarlos en alguna mesa de negociación, y efectivamente eso es un indicador de una política exterior más agresiva que la que había anteriormente. Yo lo decía antes también, es un gobierno que por sus opciones se va metiendo en un callejón cada vez más angosto. Es un presidente que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional. Entonces se trata de un régimen que, cuando mira fuera de Venezuela, no hay ningún país que le esté ofreciendo alfombra roja, ni siquiera para un potencial exilio, con lo cual las opciones son acotadas, y mientras le funcione esta combinación de consenso minoritario pero relativamente consolidado y represión, creo que va a seguir jugando con eso. El otro factor es un factor donde no me animo a aventurar, porque la información que tenemos en general es muy limitada. Tiene que ver con cuánta unanimidad política hay en el bloque de poder que sostiene a Maduro. Yo creo que ese es un factor al que habría que prestarle atención, aunque, como digo, siempre la información es limitada y muchas veces se tiende a fantasear sobre lo que se sabe respecto de la situación interna de ese bloque. Pero lo que sucede con un sector del empresariado, de lo que se llamó en su momento la boliburguesía, las Fuerzas Armadas, bueno, son sectores diversos que no necesariamente van a estar siempre alineados en sus intereses, y me parece que esa es una dinámica clave hoy, como por supuesto también lo es una reactivación más masiva de la protesta callejera de la oposición, que no parece estar hoy en su mejor momento en ese aspecto. Ahora, tiro algunos disparadores pensando sobre todo en qué pasa después de hoy, del 10 de enero, ¿no? Decías de lo internacional, pero pienso en que también le quedan los aliados que en lo económico por ahí le resultan más interesantes, como puede ser Rusia, China o Irán, que en parte, ¿no? Yo mencionaba antes el caso de las Fuerzas Armadas, pero creo que en lo internacional eso fue una pata muy importante para sostener a Maduro. ¿Qué piensan? Sobre todo, decía, después de lo que pasó hoy, Machado planteaba que hoy es el comienzo, si se quiere, del final de Maduro, pero por otro lado también se podría hablar de un Maduro fortalecido por el hecho de que, en definitiva, hoy no haya pasado nada después de que la oposición estuvo diciendo que iba a suceder algo, ¿no? ¿Cómo lo analiza en ese sentido? Y sobre todo, planteándolo un poco, porque había algunos análisis que decían, bueno, ¿no va a ser un Juan Guaidó nuevamente? Digamos, un poco lo que pasó hasta ahora. ¿Crees que hay elementos distintos? ¿Cómo lo analizan? Creo que hay similitudes en lo que pasó o sea, son estrategias completamente distintas, ¿no? Pero lo de Guaidó y lo de ahora, en el sentido de intentos visiblemente de la oposición, muy visibles, de intentar, cambiar las reglas del juego, ¿no? Es decir, tener un poquito más de ser capaces de ellos de plantear las reglas. Eso creo que fue lo que ocurrió con Guaidó. Y las dos veces el régimen se salió con la suya, para decirlo de alguna manera. Es decir, las dos veces, las dos estrategias, la de Guaidó y la de González, mostraron sus limitaciones. Yo creo que Maduro sale fortalecido. Yo creo que sale diciendo, bueno, me salí con la mía, es decir, el fraude fue flagrante, no lo niega nadie, le costó aislamiento, pero se siente fortalecido vis a vis la oposición, ¿no? Vis a vis la sociedad, como mencionaba Gabriel, ¿no? Es decir, vis a vis las fuerzas vivas, llamémoslo así, de Venezuela. Bueno, a ver, Gabriel. No, me parece que un factor que hay que tener en cuenta de la experiencia Guaidó es que lo que sucedió con ese gobierno legítimo que planteó la Asamblea Nacional fue bastante inédito, en cuanto a que estados extranjeros estuvieron dispuestos a desafiar muy abiertamente la soberanía venezolana en cuanto a manejo de recursos presupuestarios, reservas del Banco Central en el extranjero, y ese fue un experimento que salió muy mal. Que no le permitió a Guaidó montar realmente un doble poder, que era la estrategia de la oposición en ese momento, y dio lugar a casos bastante sonados de corrupción dentro del círculo de Guaidó.
Veo pocas condiciones para que se reitere eso. Y por lo tanto, esto abona a la idea que planteaba Juan respecto de un fortalecimiento relativo de Maduro, no solo porque se salió con la suya, sino porque la oposición intentó cosas en el pasado que no salieron bien y parece que la caja de herramientas que tiene a disposición es más limitada. Y por cierto, no hay que dejar de lado la diferencia de momento vital en el que se encontraba un joven como Juan Guaidó y Edmundo González Urrutia, una persona muy mayor que no parece dar el physique du rôle para montar un gobierno alternativo. Gabriel nombra a González Urrutia. Ayer hizo declaraciones en República Dominicana, las escuchamos, a ver. Los venezolanos recuperaremos muy pronto nuestra libertad. Y ustedes, nuestros amigos de tantas naciones hermanas, podrán decir cuando eso suceda que jugaron un papel fundamental en ese feliz desenlace. Gracias, muchas gracias en el nombre de los venezolanos y nos veremos todos muy pronto en Caracas en libertad. Bueno, esto fue ayer en minutos. Se va a escuchar la palabra de González Urrutia, ya con un Nicolás Maduro practicando su tercer mandato. En minutos habla González Urrutia. Sí, porque además, bueno, era un Urrutia que hasta ese momento sostenía o seguía sosteniendo, claro, que iba a ir a Venezuela. Es decir, que bueno, se esperan las palabras, que cuente un poco qué fue finalmente lo que decidieron hacer. Hablabas recién, Gabriel, planteabas un poco que bueno, que por ahí el candidato no era lo mismo que lo que había sido Juan Guaidó, pero tampoco tenían muchas opciones, ¿no? Porque de hecho en realidad la candidata era María Corina Machado y fue inhabilitada políticamente. Esto también ha ido en avance. Planteabas antes lo de las elecciones del deterioro, pero Maduro ha avanzado también en detenciones hasta al yerno de González Urrutia y nada pareciera que rompe algo ni dentro de su gobierno, ni con las Fuerzas Armadas, ni incluso con gran parte de sus seguidores también. Sí. Bueno, los números son pavorosos, ¿no? El último informe de Foro Penal, que es una de las organizaciones de derechos humanos más reconocidas de Venezuela, dice que en este momento hay cerca de 1.800 prisioneros políticos en Venezuela. Eso de una medida... Y además no lo niegan, digamos, lo muestran, ¿no? Como queriendo generar efectivamente, temor. Sí. O sea, ahí el número de lo que dice las organizaciones de derechos humanos y lo que dice el gobierno coincide. Claro. Lo que no coincide es la caracterización de por qué están presos. Entonces, están dispuestos a ejercer un nivel de represión que es completamente indiferente a lo que suceda en el exterior. Hay que recordar también, en el 2013 Venezuela se retiró del sistema interamericano de derechos humanos, es decir, ha dado una serie de gestos que en nuestra región eran inéditos incluso para dictaduras anteriores. Fuera de nuestra región se habían visto ese tipo de desafíos al sistema internacional. Pero bueno, Venezuela ha demostrado el régimen de Maduro ha demostrado esta audacia. Y la otra cosa que a mí me gustaría introducir también es cómo la política exterior de algunos países de la región también abona al fortalecimiento de Maduro. Porque en la medida que hay muchos países que están más interesados que en resolver la situación de Venezuela, sus líderes están interesados en derivar un dividendo retórico de enfrentarse por los medios, por las redes sociales, con Maduro, me parece que eso también introduce un factor que lo fortalece. Porque si nos remitimos a política exterior argentina de otro momento frente a otras dictaduras, como en el caso de la dictadura de Pinochet, que coincidió con el gobierno de Alfonsín. Alfonsín no eligió enfrentar retóricamente por los diarios a Pinochet, sino que realizó una diplomacia muy discreta para apoyar a sectores de la oposición de manera muy concreta y material, de reunir consensos en la región. Por ejemplo, conversando con Cuba para que Cuba no siguiera apoyando a la oposición armada en Chile, y eso contribuyó a la caída de Pinochet. Las políticas exteriores en la región hoy parecen ir por el camino contrario. No hacemos nada de diplomacia, es decir, no hacemos nada de lo que no sale en los diarios y tratamos de capitalizar en nuestra opinión pública doméstica lo enfrentados que estamos con Maduro. Mientras esto siga siendo así, me parece que voluntaria o involuntariamente la política exterior de muchos países de la región
paradójicamente, y a pesar de lo que se dice en público, va a seguir ayudando a Maduro. Juan. No, suscribo lo que dijo Gabriel, ¿no? Es decir, una región fragmentada, además, completamente ideologizada. Hasta hace pocos años teníamos como grupos distintos, hoy ya ni siquiera eso también, ¿no? Es decir, como, y consumo interno, como decía un poco Gabriel, como una lógica hasta de redes sociales, ¿no? Es decir, de visibilizar tu oposición para consumo interno, incluso, bueno, políticamente acá en Argentina se ve muy claro, así que sí, es difícil que eso pueda generar algo concertado. Te hago un subrayado a eso. Veamos Argentina. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidió a Maduro que muestre las actas. El actual presidente Milei ha condenado al régimen en el comunicado que ustedes mencionaron recién. Es decir, que en realidad en Argentina el consenso respecto de lo que está pasando en Venezuela es unánime. Y sin embargo, la traducción interna de eso es que se cruzan acusaciones de que el presidente Milei estaría con los golpistas venezolanos y el kirchnerismo sería amigo de Maduro. Ese consenso interno que tiene, por ejemplo, un país como la Argentina, debería ser una fortaleza para que los partidos políticos, además de estar de acuerdo por separado en decir cosas críticas de Maduro, permitieran dar lugar a un trabajo paciente, discreto, tedioso y rutinario de nuestros diplomáticos para poder trabajar en eso. La Argentina, obviamente, al romper relaciones diplomáticas con Venezuela, de alguna manera también se amputó, no sé si la mano, pero un par de falanges de los dedos para poder efectivamente hacer eso.